Gustavo Petro lleva toda una vida dedicada a hacer política contra las élites que siempre han gobernado, primero desde la clandestinidad como guerrillero del M-19 y luego desde la política legal. Pero en esta campaña no solo está acompañado de la izquierda en la que siempre ha militado, parado en el discurso de que el pacto, su pacto histórico, es entre diferentes, se ha acercado a la clase política que antes no bajaba de mafiosa, tanto que ha terminado en la misma foto, no solo con políticos clientelistas consumados como los ex-uribistas y ex-santistas senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sino hasta con clanes metidos en parapolítica como el de Zulema Hattin en Córdoba, el de la Gata, una criminal de Sucre, y el de William Montes en Bolívar. Esta es su historia de amiguis y rivales en la política. Petro entró al M-19 en 1978, cuando tenía 17 años, y se desmovilizó con el resto de esa guerrilla en 1990. Como parte del M fue personero y concejal de Zipaquirá, y tras su desmovilización en 1991 fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca por la Alianza Democrática, un partido heredero del M-19 que se creó en la Asamblea Nacional Constituyente. En el 94 intentó llegar al Senado, pero se quemó. Para ese entonces, varios de sus ex compañeros del M-19 estaban siendo asesinados, y Petro mismo fue amenazado, por lo que el entonces presidente César Gaviria le ofreció un cargo diplomático en Bélgica. Cuando Petro volvió a Colombia, hizo política con Antonio Navarro y fue elegido nuevamente representante a la Cámara. En el 2002 apoyó la candidatura a la presidencia de Lucho Garzón. Alrededor de Garzón se unieron varios grupos políticos de izquierda e independientes. Esa fue la semilla del Polo Democrático, un parche al que cayeron el movimiento Vía Alterna de Petro y Navarro, la ANAPO, que lideraba Samuel Moreno, el Partido Comunista, los sobrevivientes de la Unión Patriótica, entre otros. Pocos años después llegaron el magistrado y senador Carlos Gaviria Díaz, que fue el candidato presidencial del Polo en 2006 y quedó segundo contra Uribe, y Jorge Enrique Robledo, el senador del MOIR, con quien Petro pasó del amor al odio unos años después y es su rival hasta hoy. Entre ese círculo de hombres de izquierda fue que Petro brilló como congresista. Luego de sus debates denunciando la parapolítica, terminaron metiendo a la cárcel al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y al exsenador Álvaro El Gordo García. También señaló al propio Álvaro Uribe de haber autorizado a paramilitares a tener cooperativas de seguridad privada, las famosas Convivir. Con la confianza que había ganado por la visibilidad y la fama de ser un muy reconocido congresista, Petro ganó la competencia interna del Polo para ser el candidato presidencial de 2010. Su fórmula vicepresidencial fue Clara López, que venía a ser secretaria de gobierno de Samuel Moreno en Bogotá, en un momento en que se comenzaban a conocer las primeras denuncias de lo que fue luego el carrusel de la contratación. El sueño de Petro y Clara terminó aplastado por la fuerza del entonces candidato uribista Juan Manuel Santos y por la viralidad de la Ola Verde, la candidatura alternativa de Antanas Mockus y Sergio Fajardo. Tras esas elecciones, Petro se reunió con Santos para proponerle acuerdos, a pesar de que su partido, el Polo, se había declarado en oposición. Ahí comenzó una dura pelea dentro de su partido que se sumó a que, a finales de 2010, Petro denunció a los hermanos Moreno por el carrusel de la contratación. Fue ahí cuando salió del Polo dando un portazo, mientras que Robledo y otros más se quedaron y le dieron a Sami el beneficio de la duda un ratito más. Petro entonces formó chuzo aparte con algunas fichas que se llevó del Polo, como los senadores Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda. Ese nuevo combo se llamó Progresistas. Con Progresistas, Petro fue elegido alcalde de Bogotá en 2011. Ese movimiento eligió una bancada de 8 concejales en Bogotá, que incluía a la hoy senadora verde Angélica Lozano y a Carlos Vicente de Rux, hoy muy críticos de Petro. No solo haya perdido amigos, varios altos funcionarios salieron dando portazos, como su hasta entonces amigo y director de Relaciones Internacionales, Daniel García Peña, que se despidió diciéndole que un déspota, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. Y su aliado de años, Antonio Navarro, que renunció apenas 3 meses después de que Petro lo nombró secretario de gobierno. Todo lo contrario pasó con Augusto Rodríguez, amigo de Petro desde el M-19 y su asesor en el Congreso por 12 años. En la alcaldía, Rodríguez se convirtió en la sombra de Petro y en la muralla que había que cruzar para llegar a él. Desde entonces no se le despega. Ha sido su asesor en las 2 últimas campañas presidenciales y es de las poquísimas personas en las que Petro confía. Como alcalde, Petro lució un carácter confrontacional con otras autoridades y por eso terminó peleando hasta con el perro, con el consejo, con el gobernador de Cundinamarca, con la policía, con los empresarios de los toros. Pero la más notoria fue su pelea con el procurador Alejandro Ordóñez, que lo destituyó en 2013 por el famoso escándalo de las basuras y lo inhabilitó por 15 años. Años después, la justicia tumbó esa sanción y Petro además ganó una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Petro terminó la alcaldía, pero no logró dejar de heredera a su por siempre amiga Clara López. En cambio, ganó su más duro crítico, Enrique Peñalosa, que llegó con la propuesta de un modelo de ciudad opuesto al de Petro y sepultó, entre otros, su proyecto de metro subterráneo. Después de la alcaldía, Petro cambió su eslogan de Bogotá Humana por Colombia Humana y se lanzó a la presidencia por segunda vez. Para eso recogió firmas, escogió como fórmula a la representante verde Ángela María Robledo y convocó un combo de partidos y movimientos de izquierda que, además del suyo, incluía al Maíz, la Unión Patriótica, Fuerza Ciudadana y el Partido Comunista. El único que se quedó por fuera fue el Polo, que avaló a Fajardo gracias a la fuerza que aún tenía en ese partido Jorge Robledo, ya un rival consumado de Petro.
Las bases del Polo, en todo caso, terminaron yéndose con Petro. Petro llegó a la primera vuelta con el impulso de una consulta que sacó más de 3.5 millones de votos, en la que le ganó de lejos al exalcalde de Santa Marta y desde entonces aliado suyo, Carlos Caicedo, y logró pasar a segunda vuelta frente al uribista Iván Duque con 4.8 millones de votos. Para la segunda hizo un acuerdo en mármol con Claudia López y Antanas Mockus, pero aunque al final sacó una votación histórica para la izquierda de 8 millones de votos, no le alcanzó para ganar. Su fuerza en esta campaña, en todo caso, le sirvió para impulsar la elección en el Congreso del libretista de televisión Gustavo Bolívar, que desde entonces se ha convertido en su camarógrafo y en una de sus fichas más leales. Aida Bella, líder de la UP, María José Pizarro, hija del excomandante del M y ex candidato presidencial asesinado Carlos Pizarro, y David Racero. Esa fue la semilla del pacto histórico. Terminadas las presidenciales, llegaron las elecciones locales de 2019 y en Bogotá, su fortín, Petro le dio la bendición a Holman Morris, un viejo escudero suyo, para lanzarse a la alcaldía y continuar su legado. Intentó primero llegar a un acuerdo con Claudia López, pero ella no estuvo dispuesta a desempolvar los renders de su metro subterráneo. Apoyar a Morris, que fue acusado de violencia de género por su esposa, le costó a Petro el apoyo de la que había sido su fórmula vicepresidencial, Ángela Robledo, y de varias mujeres más de la Colombia humana. Superada la tusa de perder con Morris y con la mente puesta en 2022, Petro recibió con los brazos abiertos y en un giro inesperado al antes uribista y luego santista senador de la U, Armando Benedetti. Benedetti, que se convirtió en su mano derecha, fue solo el primero de una larga fila de políticos tradicionales y cuestionados que poco a poco Petro ha ido aceptando para poder ganar. Para ir a una consulta con otros precandidatos presidenciales, Petro también aceptó a Roy Barreras, también de la U, al líder cristiano antiderechos Alfredo Saade y hasta intentó meter a Luis Pérez, el controvertido exalcalde de Medellín que defiende la Operación Orión, pero el propio petrismo no lo permitió. También sumó a Camilo Romero, que se llevó un sector del Verde, y a la lideresa afro Francia Márquez, que fue avalada por el Polo. Petro ganó esa consulta y la terminó eligiendo a ella como su fórmula vicepresidencial. Inicialmente les tenía ese puesto separado de los liberales, pero como César Gaviria lo gosteó, se lo dio a Márquez, que sacó más de 780,000 votos en la consulta. Su combo de aliados incluye además a joyitas, como el senador liberal Julián Bedoya, que falsificó su título de abogado y está siendo investigado por presionar a funcionarios a votar por él, y a la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, que ha sido acusada de beneficiarse políticamente de la liberación de secuestrados de las FARC y de tener nexos con el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Por todos esos ruidos, Petro le tuvo que pedir a Córdoba que se apartara de la campaña. La campaña de Petro de hoy reúne en un solo salón a los viejos amigos y aliados de izquierda con los que creció, con políticos cuestionados y condenados que antes criticó. Con esa estrategia que justifica con el discurso del pacto entre diferentes y del perdón social, Petro ha tratado de sumar los votos que necesita para su sueño de ser el primer presidente de izquierda. Falta ver si su pacto entre diferentes que creó para sumar le termina restando ahora que su rival sorpresa llegó a donde está por ser un antipolítico consumado.